Bueno, yo quiero contarle que dialogar con calma, dialogar con respeto, es todo un arte, pero en ocasiones, ¿cómo cuesta, verdad? Nos es difícil a muchísimos expresar lo que queremos sin herir, sin ofender y hacerlo además en el momento adecuado. Muchas veces es todo un reto. A esto se le llama comunicación asertiva y bueno, según la Real Academia Española, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara, siempre respetando las ideas del otro y además las ideas propias. Para hablarnos de este tema nos acompaña la psicóloga María Ángel Vindes, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, María Ángel. Hola, muchas gracias, buenos días. Qué gusto que nos acompañe. Yo quería comenzar un poquito tal vez como por lo elemental. Decimos elemental, pero muchas veces no es tan lógico ni tan común, porque es que a veces nos cuesta tanto comunicarnos, María Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, nos cuesta comunicarnos porque comunicar es transmitir información, es recibir información y aunque es una habilidad que todos los días ponemos en práctica, generalmente o no necesariamente se nos enseña cómo hacerlo. Al momento de comunicarnos intervienen emociones, intervienen necesidades, interviene el deseo de transmitir un mensaje y también la necesidad de que la otra persona pueda recibirlo. Intervienen muchos elementos, no solo el mensaje, sino también lo que decimos con nuestro cuerpo, el código que utilicemos, el idioma, el contexto, las emociones, y son muchas cosas que intervienen, especialmente en la comunicación humana, que es bastante compleja, y no necesariamente se nos entrena o aprendemos o se nos enseña para hacerlo de la manera más adecuada y más productiva para nosotros. Ahora, diciendo eso que usted está diciendo acerca de que tal vez no se nos enseña o no lo sabemos de la manera más adecuada, podríamos decir que es una situación que se está dando incluso desde la infancia. A veces nosotros como padres no fortalecemos esa área tan importante, esa herramienta que es comunicar de manera clara, correcta, pero eso sí, sin dejar de lado nuestras emociones y también lo que pensamos y queremos. Claro, esto que usted menciona me parece muy valioso. La comunicación asertiva, ¿verdad? Es que es una manera muy productiva y muy sana de comunicar. No es algo con lo que se nace o decir yo no soy asertivo o mira qué asertiva que es esta persona y ya, como algo rígido, sino es algo que se puede aprender, es algo que se puede entrenar, uno lo puede poner en práctica y aunque podemos comunicarnos de manera asertiva, sin que necesariamente la otra persona esté en disposición de recibir el mensaje, por supuesto que es mucho más sencillo y tenemos más confianza de poder comunicarnos si hay un ambiente y un contexto que facilite esa comunicación. Y ese primer contexto en el que la mayoría nos desenvolvemos es con nuestros padres o con nuestros cuidadores. Y si al expresar una necesidad la otra persona no responde de la mejor manera, se va haciendo para nosotros un poco confuso ese proceso de querer transmitir un mensaje, hacer valer nuestros derechos y ver que la otra persona tal vez no responda. Entonces, claro que sí, desde la infancia es una habilidad que se nos puede ir enseñando o al contrario, el contexto puede hacer que sea un poco más difícil irlo aprendiendo. Y se puede desarrollar fácilmente a cualquier edad. No sé si la palabra sea fácilmente, pero sí es bueno entender que si nos ha costado o ha sido difícil para nosotros comunicarnos asertivamente desde siempre, es una habilidad que podemos desarrollar a cualquier edad. Claro, un mensaje muy bonito que a mí, por eso me gusta tanto trabajar en psicología, es que la comunicación asertiva es algo que nosotros podemos aprender. Hay personas que dicen, así soy yo. Y desde la psicología o en general el mensaje es muy positivo porque nosotros podemos aprenderlo. Hay mucha esperanza y por supuesto que necesita haber disposición de la persona para hacer este cambio. Si normalmente no se ha comunicado de manera asertiva, pues inicialmente tal vez cueste un poquito más, tiene que haber disposición, sacar tal vez un momento para construir el mensaje, iniciar o continuar un proceso de autoconocimiento para saber cuáles son mis necesidades, cuál es ese mensaje que de manera respetuosa quiero transmitir. Y al decir de manera respetuosa me refiero a la persona que va a recibir mi mensaje, pero también transmitir el mensaje de manera respetuosa conmigo mismo. Si yo sé que tengo una necesidad, también necesito poder expresarla e intentar que sea una necesidad que se satisfaga. Si se puede aprender de manera fácil, pues entre más en práctica lo pongamos, es más fácil ir adquiriendo esa destreza y también es más fácil si hay un contexto idóneo, ¿verdad? En donde quien recibe nuestro mensaje también tiene la disposición de escucharnos y escuchar nuestra petición. Pero por supuesto que si nosotros al expresarnos lo hacemos de manera clara, con claridad en el mensaje, respetando nuestra necesidad y respetando el derecho que tiene la otra persona, es mucho más sencillo que la comunicación asertiva pueda fluir.
Hay dos conceptos que me imagino que tienen diferencia. El asunto de ser una persona que comunica asertivamente tal vez no es lo mismo que ser una persona asertiva. ¿Estos dos conceptos están verdaderamente asociados o no necesariamente la comunicación asertiva es de una persona asertiva? No, por supuesto que están relacionados, casi que, pues no sé si decirlo como sinónimos estaría bien, pero están sumamente relacionados. Es importante ir aprendiendo a comunicarnos de manera asertiva y como la asertividad significa respetar nuestros derechos, poder expresar un mensaje claro, entender los derechos de los demás, respetar sus opiniones sin necesariamente compartirlas. Al irnos comunicando asertivamente podemos incorporar esta característica de la asertividad a nuestra vida y vamos asumiendo o vamos haciendo esta transformación. Entonces, por supuesto que están súper relacionados. Hay tres términos que me gustaría que desarrolláramos un poquito, que los tenemos ahí en una pantalla, acerca de cómo se logra la comunicación asertiva. Se dice que se requiere confianza, claridad y control. Desmenucemos un poquito eso. ¿A qué nos referimos con confianza? Claro, con confianza significa que empezar a comunicar un mensaje necesita que confiemos en nosotros mismos para poder sentirnos tranquilos al querer expresarnos, y este primer punto de confianza también involucra un proceso de conocernos. Confianza es poder tener claro qué es lo que quiero transmitir, ¿verdad? Porque si yo llego confundido y no tengo claro cuál es el mensaje que necesito y no me siento confiado de qué es lo que yo necesito, me va a ser más difícil poder expresarme. El otro punto de claridad, que está estrechamente relacionado por el primero, es no solo que yo me conozca y sepa qué es lo que necesito y tenga confianza de que yo tengo derecho a poder expresarlo y tenga la tranquilidad de saber que estoy pudiendo respetar el derecho del otro al expresarme, ayuda a que sea claro para mí poder expresar el mensaje. Y finalmente también decía claridad. Por supuesto, es más sencillo que una persona comprenda lo que yo le estoy queriendo decir si yo soy claro al decírselo. Y con claro quiere decir lo que necesito, conciso, concreto, sin hablar de más, sin hablar de menos, y al momento de emitirlo también diciéndolo con las palabras correctas. Y en el caso del control, yo creo que eso es un poquito tal vez lo que más nos dificulta, porque controlarse tal vez en un momento en el que tenemos diferencias con una persona o que queremos expresar de manera vehemente, dirían algunos, nuestras opiniones, por ahí se ve un poquito tal vez de descontrol de alguna forma. ¿Cómo saber hasta dónde, verdad? Claro. Bueno, control era una de esas palabras que estaba ahí. Es importante el control porque en ocasiones o siempre las emociones son parte de nuestra vida. Las emociones están en nuestra vida, es lo que sentimos, es lo que nos impulsa a tomar acción cuando nosotros estamos molestos, nos impulsa tal vez a querer defendernos, si estamos contentos eso nos motiva, si estamos tristes tal vez queremos retraernos, tener un espacio para nosotros, si tenemos miedo eso es lo que nos motiva a cuidarnos, y es muy importante entender nuestras emociones. Y no solo entenderlas, sino poder controlarlas. Y con controlarlas, no quisiera jamás que se malinterprete que es que yo no las pueda sentir o que no tenga la posibilidad de sentirlas y hacer algo con ellas. Pero controlarlas es saber gestionarlas de manera saludable. Y eso quiere decir, por ejemplo, en ocasiones, aunque yo me sienta molesta, poder controlar y evitar pegarle una gritada a alguien. Sino controlar la emoción, entender de dónde viene y poder expresar lo que quiero decir sin dejarme llevar por ese impulso que tal vez inicialmente me quiera hacer actuar de una manera un poquito impulsiva o que después yo me vaya a arrepentir o haga que el mensaje no llegue claro. Claro, y es que también aquí lo importante de destacar es que cada uno de nosotros es responsable de cómo actúa y es responsable de las palabras que dice. Pero ¿qué pasa en los casos cuando yo estoy tratando de comunicarme asertivamente y quizá no recibo la misma respuesta? Tal vez la otra persona no está teniendo esas herramientas o no está siendo asertiva ni empática conmigo. ¿Cómo debería yo reaccionar en esos casos? Bueno, es muy importante y es una salvedad en esta entrevista que el tema que estamos trabajando, que es comunicación, es un tema muy bonito, muy amplio, que con herramientas que podemos aprender se puede convertir en un gran recurso a nuestro favor y es muy sano trabajar el tema de la comunicación. Pero esto que usted menciona es una salvedad importante. La comunicación asertiva y el poder querer expresarnos se puede poner en práctica en ambientes sencillos donde hay una persona que está dispuesto a recibir lo que yo quiero decir, y también se puede poner en práctica cuando el ambiente no es el ideal, la comunicación tal vez no tiene una persona que esté dispuesto a recibir mi mensaje, o incluso en momentos donde se dificulte la comunicación, ¿verdad? Pero siempre dentro de un marco en donde no haya riesgo a la seguridad, que no se perciba que la integridad de la persona está en riesgo. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando no hay un ambiente que favorezca la comunicación asertiva? Siempre y cuando
en el ambiente no haya riesgo a la integridad, a la seguridad de la persona, igual nosotros podemos comunicarnos de manera asertiva sin que necesariamente la otra persona esté dispuesto a escuchar. Puede suceder que uno esté queriendo transmitir un mensaje y la otra persona no quiera escucharme, esté cerrado en su opinión, no tenga disposición a dialogar. Entonces ahí yo puedo entender que asertivamente, respetando su derecho a que esa es su manera de actuar y respetando mi derecho a no recibir un maltrato, puedo mantener la calma, puedo responder con gestos como mudos, simplemente repitiendo o sin entrar en la discusión, sin dejarme llevar por la emoción que le está ganando a la otra persona. Puedo establecer una respuesta y repetir mi respuesta. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que decís, no estoy de acuerdo con lo que decís, no estoy de acuerdo con lo que decís. Si el ambiente se pone muy tenso o ya yo veo que hay un problema de seguridad, puedo respetuosamente retirarme del lugar. Y también uno puede responder con monosílabos, no entrar en la discusión. Entonces, no necesariamente para que uno se comunique de manera asertiva, el ambiente tiene que ser el ideal. Puede ser que el ambiente sea incómodo y uno mantenerse en control, expresar el mensaje lo mejor que pueda y entender que mientras no haya un riesgo a mi seguridad, no tengo que caer yo en ese impulso y en ese descontrol que tal vez la otra persona está. Y justamente ese mensaje llega muchas veces, bueno, con palabras, cuando estamos tratando de conversar con una persona o de comunicarnos asertivamente, pero el lenguaje va más allá de lo que se dice. El lenguaje también está el lenguaje corporal, también nuestras acciones, la manera en la que nos dirigimos, cómo nos movemos, cómo movemos las manos, también es parte de comunicar. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Es tan importante la comunicación que yo hago con mis gestos como lo que digo? Por supuesto, es muy, muy importante. Como usted menciona, la comunicación es mucho más de lo que salga de mi boca. Es también lo que yo expreso con los gestos, con el tono en el que hablo, con el volumen, con las miradas, cómo me muevo en el espacio. Y no es que esto sea un detalle adicional a la comunicación. Es igual o más importante que lo que se dice con las palabras. Y de nuevo, para esto, la coherencia y el conocerme a mí mismo es importante. Que lo que yo esté diciendo coincida con lo que mis gestos dicen y lo que mis gestos y lo que yo digo coincida con la posición de mi cuerpo y que luego ojalá todo esto coincida con cómo yo actúo. Y todo es importante. La comunicación humana es muy compleja, en donde no solo interviene lo que sale de mi boca, también interviene como yo me expreso con mis manos, lo que yo digo con la mirada, también intervienen los canales de comunicación. No es lo mismo cuando estamos frente a frente que cuando estamos comunicándonos por correo electrónico, por mensajes de voz, por mensajes de WhatsApp escritos. Entonces, es importante que recordemos que todos estos elementos intervienen porque en ocasiones, ahora también sucede, que pensamos que es solamente lo que decimos. Y en algunas ocasiones la tecnología facilita la comunicación, pero mal utilizada también podría dejar de lado todas estas otras componentes de la comunicación tan importantes. Entonces es mucho más que lo que digo y a todos esos detalles prestémosles atención. Claro, para enriquecer esta conversación nos gustaría que ustedes nos envíen sus consultas o sus comentarios, puede ser en video al 6087-7777, ahí estaremos esperando su video oportuno para que María Ángel, que está aquí, le pueda responder asertivamente, fiel a su estilo. Y además, quiero recordarle que puede hacernos sus preguntas por medio de la página de Facebook. En la página de Facebook del programa estaremos esperando también sus comentarios, sus preguntas, las dudas que usted tenga para que acá las podamos resolver o también lo que usted quiera aportar, pues será bienvenido. María Ángel, hablemos un poco acerca de la gestión de emociones. ¿Cómo nosotros podríamos tranquilizarnos, gestionar nuestras emociones de manera correcta antes de querer mantener una conversación asertiva con alguien? Bueno, el tema de la gestión de las emociones, aparte de que es muy sano para nosotros conocernos, entenderlas y saber cómo gestionarlas, es muy sano para poder ponerlo en práctica y esto nos permite comunicarnos de mejor manera. En el momento en el que nosotros conocemos mejor nuestras emociones y aprendemos herramientas para gestionarlos de manera saludable, entonces también se nos va a hacer más fácil poder emitir un mensaje en donde lleve la parte de emoción que necesita, pero también la parte de control de la emoción que necesita para que la parte racional pueda entrar en juego y poder tener claridad al momento de querer expresarnos. Las emociones como la alegría, como la tristeza, como el miedo, como la ira, nos están mandando un mensaje de una situación en la que estamos y cómo nos sentimos frente a ella.
Entonces, el escucharnos, el saber gestionarlas de manera saludable, nos ayuda a no tener que contener la emoción, sino recibir el mensaje que la emoción nos está queriendo decir. Por ejemplo, el miedo nos está indicando que me siento amenazada, que estoy en una situación de riesgo o que yo percibo que estoy en una situación de riesgo. Y para querer comunicarme de manera asertiva no quiere decir que ese miedo lo tengo que ignorar. Quiere decir que lo puedo escuchar, valorar si realmente estoy en riesgo y entender cuál es la necesidad que surge a partir de ese miedo que estoy sintiendo. Surge la necesidad, por ejemplo, de protegerme. Entonces, si hay una emoción, la escucho y sé cómo gestionarla, yo sé que es momento de comunicarla y decir, hay una necesidad y me siento en peligro, vámonos de acá, puedes protegerme, necesito que me escuches. Entonces, no se trata de ignorarla, escucharla y entender qué hacer con ella. Y muchas veces el entender qué hacer con ella implica un proceso de comunicación y de expresión para satisfacer esa necesidad que la emoción me está queriendo señalar. Sí. María Ángel, aquí hay un tema importante, ahora que usted dice eso, se me ocurre traerlo acá a esta conversación tan bonita que estamos teniendo. No todas las personas tienen las mismas habilidades. Hay gente que tiene más facilidad para comunicarse, incluso hay gente que le gusta tal vez escribir cartas, que se expresa mejor por un mensaje de texto. ¿A qué personas o a qué tipo de persona le cuesta más mantener una comunicación asertiva o expresar sus emociones de manera clara, concisa y que se le respete lo que piensa? Bueno, lo que usted dijo al principio me parece importantísimo y es que se le puede dificultar más comunicarse a personas que no han tenido entornos idóneos para trabajar el tema de la comunicación. Si comunicación asertiva es poder expresar de manera clara y concisa mis necesidades y mis deseos y mis opiniones o un mensaje, respetando los derechos y las necesidades de los demás, si durante la vida yo he querido hacerlo y no he tenido una buena respuesta, entonces se me va a dificultar tener confianza en esta manera de comunicarme, porque no parece funcionar. O no veo que al hacerlo de esta manera haya una respuesta adecuada. Tal vez es más fácil si pego un grito y así sí me escuchan. Entonces es más difícil comunicarse de manera asertiva para quienes no se conocen a sí mismos, para quienes no han asumido esta responsabilidad que usted mencionó de que la comunicación y como yo me expreso es mi responsabilidad. Y también para quienes durante su vida las oportunidades o los contextos no han sido los más favorables, porque en ocasiones más bien la comunicación que no es la asertiva, tal vez una comunicación agresiva, es la que les ha funcionado. No estoy diciendo que sea sana, no estoy diciendo que es la que yo recomiendo y sabemos que no es la que necesitamos para estar en paz, pero tal vez el contexto ha hecho que nosotros la comunicación asertiva no la hayamos podido poner en práctica, porque no hemos tenido receptores a esos mensajes o respuestas que queremos. Y yo creo que también en la era actual es bastante difícil practicar, por decirlo así, el comunicarnos asertivamente, porque el hecho de que ahora las redes sociales son las que nos mantienen conectados con la gente, con los amigos, incluso con los familiares. Hay personas que para nadie es un secreto, estamos en la mesa tratando ahí de compartir con la familia, todo el mundo pegado a su celular. Eso podríamos decir que dificulta de alguna manera el hecho de que nos conectemos en el mundo real, no solamente en el mundo virtual. Claro, esta tecnología, la tecnología, hablando ya específicamente del celular, o de las redes sociales o del WhatsApp, no es buena ni mala. Lo que es bueno o malo es el uso que hagamos de ello. Y por supuesto, a veces el mal uso, tener una persona al frente en una mesa y estar pegado al teléfono, dificulta la comunicación y ya independientemente de si estamos hablando de la comunicación asertiva o no, a veces las redes sociales y los celulares intervienen con la comunicación porque estamos en otra cosa, porque la presencialidad es importante, porque como hablamos hace unos segundos o unos minutos, la comunicación no es solo lo que yo diga, es los gestos, es la mirada, es el estar presente. Y si yo te estoy hablando y vos haces, ajá, te estoy escuchando, pero estoy con mi celular, mi lenguaje corporal está diciendo otra cosa, no estoy aquí. Claro. Yo no quiero satanizar jamás la tecnología, es una herramienta que todos utilizamos muchísimo. Lo que sí quisiera es que la utilicemos para nuestro favor, como un complemento para una comunicación sana, productiva, respetuosa, pero claro que puede intervenir. Sí, y además de eso que usted está diciendo que es sumamente importante, que lo que estoy haciendo cuando estoy pegada al celular es diciéndole a la otra persona de alguna manera, no me interesa lo que estás diciendo. Además también como que no ensayamos esa parte de conversar tú a tú
y eso de alguna manera a largo plazo, pienso yo, o con el paso de los años, nos hace estar muy acostumbrados solamente a textear. Y los mensajes, usted lo sabe muy bien, cuando uno lee un mensaje, muchas veces lo lee con una intención muy distinta a lo que la otra persona tal vez me quería decir. Entonces ahí empiezan los problemas, ahí se hacen ahí como los comentarios negativos, le pongo signos de admiración y de grito, tal vez donde no lo sabía. Eso también creo que interfiere un poco, el hecho de que no estemos tan acostumbrados últimamente a comunicarnos más de forma personal, hace que todo lo resolvamos con un mensaje de texto, todo lo resolvamos con un correo electrónico y no muchas veces se lee con la intención correcta. Eso también, de alguna manera, pues nos separa un poco de la comunicación asertiva. Claro, es que aquí interviene esto de la comunicación que hablamos. La comunicación no es solo lo que decimos, sino poder leer el paquete completo. Mientras me lo decís, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué tono lo decís? ¿Cuál es el volumen? ¿Cómo es la posición de tu cuerpo? ¿Qué tan presente estás? Y los mensajes de WhatsApp, un correo electrónico, un audio, nos quita toda esa parte. En la comunicación se han hecho estudios y realmente lo que decimos de manera verbal implica un 7% del mensaje, de la comunicación. Todo el resto de ese porcentaje tiene que ver con la voz, con el tono y también tiene que ver con los gestos. Y cuando son mensajes, toda esa parte la perdemos. Y entonces es aún más importante hacer un esfuerzo consciente para que el mensaje que estemos transmitiendo, en este caso de manera escrita o por un mensaje de audio, llegue todavía más claro, porque perdemos toda esa otra parte que puede facilitarnos la comunicación, perdemos la oportunidad de que haya un gesto de por medio, una mirada, un acercamiento. Entonces, por supuesto que todo el paquete completo sería lo ideal. Ahora, si no tenemos el paquete completo de poder estar presentes, ahora con la pandemia muchas veces el poder estar frente a frente se ha dificultado, podemos hacer un esfuerzo adicional porque lo que sí va a llegar, en este caso, en el ejemplo del mensaje escrito, pues sea lo más claro posible. Ve que interesante el mensaje de Senia Cedeño, quien nos escribe al Facebook. Este año de elecciones y de expresar la opinión en redes sociales es un caos. Dar tu opinión, tratar de respetar la de otros, pero existe un cierto porcentaje de gente que ofende, critica y expone duramente. Es difícil controlar eso. Esto es un ejemplo claro de cómo nos está costando, ¿verdad? A veces expresar el que yo apoyo un candidato o el que yo apoyo un partido. Nos cuesta a veces aceptar que haya gente con ideologías diferentes, con formas de pensar distintas. Es muy difícil controlarlo y esta persona que escribió, que dicha que mandó ese mensaje tan oportuno, habla de un tema de redes sociales en donde las redes sociales, no digo que para todo el mundo, pero la comunicación asertiva, ¿verdad?, queda en el olvido. Porque nos quita eso, el estar de frente, el tener que ver a la cara mientras lo digo. Envalentona a un montón de personas, ¿verdad? Envalentona mucho, podemos responder lo que sea, nadie sabe quién lo está diciendo o no te tengo al frente para decirlo. Y entonces ahí toca respirar profundo y hacer un esfuerzo adicional por recordar que yo puedo comunicarme de manera asertiva sin que necesariamente haya una respuesta asertiva por parte de quien va a recibir el mensaje. Pero cuesta más, por supuesto, porque requiere autocontrol y es más difícil controlarse si me están diciendo un insulto que si me están diciendo muchas gracias. Pero tampoco quiere decir que yo tenga que ceder a este irrespeto del otro. La comunicación asertiva implica respeto, por supuesto, pero no solo a la otra persona, implica respeto a mí mismo. Y yo no tengo por qué tolerar algo así. Y al no tolerarlo no quiero decir que entonces le voy a gritar de vuelta. Quiere decir que entonces no tengo por qué responder a un mensaje como estos. O quiere decir, si estamos en presencia, que me puedo retirar del lugar. O quiere decir que si me estás diciendo muchas groserías, no voy a caer yo en el mismo juego y dejarme llevar por la emoción o decir algo de lo que tal vez me arrepienta. Claro. Y un ambiente como el de las elecciones, no digo que necesariamente así sea, pero a veces puede permitir que la emoción nos sobrepase y las redes sociales bien sabemos que muchísimas veces permiten que uno se deje llevar y entrar en discusiones, pero que las otras personas lo hagan no quiere decir que nosotros tengamos que caer en eso. Y recordarlo y tenerlo claro es muy importante. Así es bastante propicio en esta época recordar eso. Me comentan que tenemos el video de don Gilbert Villalobos de Desamparados, que nos tiene un comentario importante que me gustaría que escuche María Ángel y que además pueda comentar al respecto. Me comentan, compañeros, si ahí lo tenemos, el video. Mientras lo van preparando, también me gustaría leer el comentario de Majo Fonseca. Dice Majo que si usted por favor puede darle algunos tips para controlar el enojo. Yo creo que eso nos viene bien a todos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Los doy de una vez o después del video? No, vaya contando cuáles son los tips. Controlar el enojo a veces no es fácil. Entonces, ¿cuáles son esos tips o esas herramientas que podríamos decir de manera muy general para que logremos controlarlo? Claro que sí. Bueno,
Para controlar el enojo podemos tener como dos escenarios, ¿verdad? Que no necesariamente son excluyentes. Estar en una conversación y que algo que digan me molestó, y también pues, y que algo que se dijo en el momento me molestó y ahí hay enojo, y cómo controlar, no explotar. Pero también podría suceder que estoy en una conversación y algo que se dijo me molestó, que no era tan fuerte, pero yo vengo acumulando mucho enojo, mucho resentimiento, vengo de unas carreras, de una mañana estresante, y esa fue, como el dicho, la gota que derramó el vaso. Entonces, el primer tip sería evitar que ese vaso llegue lleno a una conversación. Ir manejando mis enojos conforme van llegando, irlos gestionando de manera sana para que no hayan gotas o comentarios que derramen el vaso. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, el enojo tiene diferentes maneras de gestionarlo y depende del tipo de enojo. Uno se enoja generalmente porque se siente víctima de un maltrato o porque algo no le parece. Entonces, si algo no le parece, lo puede expresar. También uno puede escribir y dejar que esa emoción que viene salga. Todo esto antes de llegar a esta conversación, ¿verdad? Evitando que el vaso llegue lleno a una conversación. Expresar lo que me molesta, escribir lo que me molesta para tratar de que salga esa parte impulsiva y después poder expresarlo mejor. Y si estoy en una conversación y veo que el enojo me está invadiendo porque estoy recibiendo mensajes tal vez de insultos, de opiniones que no comparto, puedo expresar: no comparto tu opinión, la respeto pero no la comparto. Puedo respirar profundo en el momento de estar ya en la conversación. Puedo respirar profundo, como dije anteriormente, puedo responder con monosílabos o solo con gestos. Puedo decir claramente: no estoy entendiendo cuál es el mensaje que quieres decirme. Puedes disminuir un poco el volumen, puedes apartarte un poco, puedes decirme claramente qué necesitas. Si ya el irrespeto es muy fuerte, puede uno retirarse. Y entonces, para controlar el enojo, mis sugerencias serían trabajar el enojo diario para no llegar a momentos donde un comentario sea la gota que derrame el vaso. Y esto implica un proceso de conocerse, de gestionarlo de manera sana, de terapia si hace falta. Si yo sé que soy una persona que enfrento mucho estrés, que a menudo estoy expuesta a situaciones que me pueden molestar, en terapia trabajar esto. Y ya en el momento de una conversación que empiece a aumentar el enojo en mí, entonces trato de respirar profundo, de manera respetuosa. Decir que no me gusta lo que estoy escuchando, si me están criticando, aceptar la crítica si fue un error y aceptar que fue un error y simplemente eso, retirarme. Sí. Y bueno, esos serían como algunos ejemplos claros, sí, pero me parece un comentario muy acertado, porque bastante. A veces uno no quiere incitarlo, pero la conversación, si uno no lo maneja bien, podría prestarse a que uno se deje llevar por la emoción. Bastante claro, ¿verdad? No permitir, no llegar a ese punto en el que uno va a explotar. Ahora sí tenemos el video de don Gilbert Villalobos de Desamparados, lo vamos a escuchar. Buen día, quiero aportar algo. Dice que así se debe trabajar con la gente. Conoce sus puntos fuertes y aprovéchalos. Conoce sus puntos débiles y ten cuidado con ellos. Acepta a las personas tal y como son. Si aceptamos a los demás, podremos conversar con ellos de una manera asertiva sin llegar a tener muchos problemas con ellos. Gracias. Muchísimas gracias a don Gilbert. Qué bonito lo que dijo. Qué importante es trabajar sobre esas fortalezas, conocer a las personas y sobre todo reforzar esta comunicación que es tan importante. Me gustó una parte que, bueno, me gustó mucho el mensaje que dio completo, pero hay una parte que mencionó en donde dice reconocer las fortalezas y aprovecharlas y conocer los puntos débiles. Y eso, reconocer los puntos débiles, implica también una cuota de humildad. Y muy bonito reconocer los puntos débiles y entender que se pueden trabajar y se pueden mejorar. Y otra parte del mensaje que él dio que me gustó mucho es que dice que entre más nos aceptemos va a ser como más fácil comunicarnos asertivamente. Y estoy completamente de acuerdo. También reconociendo que es aceptar a las otras personas, pero también aceptar que yo tengo derecho a opinar diferente a lo que la persona esté diciendo. Y que para que haya comunicación asertiva no tenemos que llegar a pensar igual. Claro. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo consciente por respetar que, a pesar de tener opiniones distintas, podemos comunicarnos de manera respetuosa. Entonces, es un mensaje muy bonito y muchas gracias porque también dio pie para estas aclaraciones. Los puntos débiles se pueden trabajar y requiere un poco de humildad. Eso es lo importante, ¿verdad? Reconocer cuáles son nuestros puntos débiles y poder trabajarlos. Antes de irnos, me gustaría que habláramos acerca de las ventajas de la comunicación asertiva rápidamente. Creo que ahí tenemos una pantalla en la que podemos repasar estas ventajas, mejorar la autoconfianza y el autoestima. Es una de las ventajas de la comunicación asertiva. Podemos identificar nuestros sentimientos. Además, al respetar al otro, nos ganamos el respeto de los demás, que eso es bastante importante. Muchas veces pedimos respeto, pero
¿verdad? Tenemos que ganárnoslo también. Mejoramos nuestras habilidades comunicativas cuando nos comunicamos asertivamente, tomamos mejores decisiones, que eso es bastante importante en la vida, y construimos relaciones basadas en la sinceridad. Sí, todas estas ventajas, bueno, como vemos, la comunicación asertiva es un buen negocio. Claro. Nos da un montón de ventajas, nos ayuda a sentirnos respetados, a sentirnos confiados, y si hay un minuto, me gustaría dar un ejemplo concreto de una manera en la que nos podemos expresar asertivamente. Claro. Es un mensaje que aprendí con una maestra que me encanta, ella lo tomó y se llama un mensaje yo, y es un mensaje que ayuda a expresarse de manera asertiva. Y cada vez que nos veamos frente a una situación en donde hay algo, popularmente como diríamos que lo tenemos aquí, ¿verdad? En el buche, lo podemos expresar siguiendo 4 pasos a la persona con quien necesitamos transmitirlo. Primero, agradezco a una persona. Digamos que tengo una situación incómoda en donde yo presto algo a una amiga y nunca me lo devuelve. Y eso me tiene incómoda. ¿Cómo decirle quiero que me devuelvas las cosas? Asertivamente pedírselo. Entonces vamos a hacerlo con 4 pasos. Me puedo acercar a esta persona, ojalá si se pudiera de manera presencial, y le agradezco. Quiero agradecer tu amistad, la confianza de que nos prestemos cosas siempre. Agradezco algo sincero. Luego me refiero a mí misma. Yo empiezo hablando por mí, no atacando, para no hacer que la otra persona se defienda. Y le digo lo que yo siento. Yo siento, y sigue una emoción, yo siento molestia, frustración, cuando, y hablo de un hecho concreto, cuando hace 2 semanas te presté algo y aún no me lo devolves. Empiezo hablando de mí, de lo que siento y del hecho concreto que me hace sentirlo. Yo siento molestia cuando te presté algo hace 2 o 3 semanas y aún no me lo has devuelto. Y finalmente terminamos con algo que abre las puertas a una negociación. Te propongo que lo apuntes para que me lo devuelvas la próxima. Propongo que si necesitas recordatorio, yo lo hago. Y esto es un mensaje, un tip muy concreto que podemos empezar a utilizar para poner en práctica la comunicación asertiva. Agradecer, partir desde mí, cómo yo me siento, referirme a hechos concretos, no criticar, no juzgar, hablar de un hecho que no se pueda como cuestionar. Y finalmente terminar con una negociación o con una propuesta que entre las partes involucradas podamos negociar. Muchísimas gracias. Ahí vamos a poner el resumen en los 4 pasos en la página de Facebook porque me parecen bastante acertados y yo creo que es digno de que los pongamos en práctica. Muchísimas gracias a la psicóloga María Ángel Vinda. Si usted quiere comunicarse con ella, lo puede hacer escribiéndole un WhatsApp al 6203-4579 o también la puede llamar al 4070-0890 para consejos adicionales o para conversar con ella acerca de cualquier otro tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y feliz fin de semana para todos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.